Hola a todas, soy Carmen Gómez y en este canal os voy a estar hablando de autoestima, de amor propio y de toda aquella información que pueda resultar relevante para aumentar nuestro crecimiento personal. En el vídeo de hoy vamos a hablar cómo podemos aumentar esta autoestima y este amor propio. En primer lugar, hay que destacar que la autoestima es algo fundamental en nuestra vida y el hacernos conscientes de este diálogo interno que tenemos con nosotras mismas es fundamental, ya que este diálogo que mantenemos con nosotras nos va a afectar tanto a nuestra experiencia de vida como a nuestro bienestar emocional, como a cómo nos relacionamos con los demás. Aunque la autoestima ha sido un tema relevante a lo largo de los años, antes no se le daba la importancia que se le está dando ahora. Antiguamente, ¿vale?, las personas podían sentirse felices y orgullosas con su vida sin echar demasiada cuenta o sin trabajar en exceso lo que es la autoestima. Sin embargo, actualmente se está viendo que la autoestima es realmente uno de los pilares fundamentales de la personalidad y que afecta enormemente en todo lo que es la estabilidad emocional y lo que es la vida de la persona. Yo misma he trabajado muchísimos años el tema de la autoestima porque era una persona que tenía realmente la autoestima bastante baja y que tendía, como he comentado en otras ocasiones, a compararme constantemente con los demás y a centrarme solamente en lo que eran mis defectos y no era capaz de valorar realmente las cosas buenas que también tenía. Y bueno, la autoestima es algo que va mucho más allá de lo que es mirarte en el espejo y verte bien. Es algo que abarca mucho más de lo físico, abarca tanto a nivel mental, como digo, también a lo que es la estabilidad de nuestras emociones y abarca en un concepto amplio las diferentes áreas de la vida, ya sea lo que es el tema familiar, abarca las relaciones con las demás personas, ¿vale?, el tema social. Entonces, por eso es tan importante realmente trabajarla, porque de tener una autoestima sana y fuerte realmente depende prácticamente cómo esa persona va a enfocar la vida en sus diferentes áreas. Todos tenemos al final inseguridades o tenemos áreas de la vida en las que no nos percibimos lo suficientemente buenos o cosas que no se nos dan demasiado bien o, como digo, aspectos en los que nos percibimos quizás más frágiles. Y bueno, al final es importante, como digo, conocerse y reconocer todas las partes que hay en nosotros. Al final, cuando tú no tienes una autoestima bien cimentada y el diálogo que tienes contigo mismo, ese diálogo interior tampoco es positivo, pues esto puede afectar significativamente a lo que es tu vida. Para que sepamos cómo identificarte, si te identificas con el perfil de una persona con baja autoestima, os voy a mencionar las 5 características que normalmente tiene una persona que no tiene la autoestima bien trabajada o que, como digo, tiene una baja autoestima. Serían 5 características que a continuación las voy a mencionar. Primera característica de una persona con baja autoestima sería que duda de sus capacidades. Son personas que tienen la tendencia a no ser capaz de identificar sus habilidades o de valorar sus logros y, por el contrario, están más enfocadas en los aspectos negativos. Entonces, como dudan realmente de que son capaces y se ven y se sienten menos capaces que los demás, pues esto les lleva a no querer afrontar los desafíos o a evitar dificultades o desafíos y a dejar escapar oportunidades por miedo al fracaso. El segundo aspecto sería que te resulta difícil apreciar tu valía. Entonces es probable que te cueste ver y creer tu propio valor como persona y que eso te lleve realmente a conformarte con mucho menos de lo que mereces, ya sea en relaciones o en distintas situaciones o en el ámbito laboral. Te quedas realmente, como digo, con menos de lo que mereces porque no te crees no te crees realmente valiosa y no te crees merecedora de lo mejor. El tercer aspecto sería que son personas que tienen relaciones de dependencia o relaciones tóxicas. Realmente esa falta de confianza en uno mismo, esa baja autoestima, hace que busquemos constantemente lo que es la aprobación y el cariño de los demás y lo hagamos incluso de forma poco saludable. Al final, cuando una persona tiene baja autoestima, es muy fácil que se meta en relaciones de dependencia y que aguante cosas que no debería de aguantar o incluso minimice sus necesidades y se mantenga en situaciones y en relaciones que no la hacen sentir bien con ella misma, en la que sabe que no es feliz o que no es lo que quiere, pero se mantiene ahí por el miedo a quedarse sola. El cuarto aspecto sería tener conflictos internos y críticas constantes. Son personas que, como digo, tienen un diálogo interno bastante negativo y entonces constantemente se están hablando mal, hablando de manera negativa y eso le hace tener juicios constantemente con ellas
no terminan de estar en paz y como digo, puede venir de situaciones que hayan vivido quizás en la infancia o de situaciones que hayan vivido en su entorno con personas a lo mejor que la han criticado o que a lo mejor ha hecho cosas que no estaban del todo bien o se ha podido equivocar y esa crítica y ese juicio hace que realmente sientan que ellos no son capaces de hacer nada bien y cuando hacen algo bien a lo mejor no lo reconocen y sin embargo están todo el rato machacándose con las cosas no tan positivas. Entonces, como digo, constantemente su diálogo es en negativo y eso es tremendamente perjudicial para la persona, tanto a nivel mental, a nivel de salud, como luego en lo que ella va a manifestar en el día a día en su vida. El último punto de tener una baja autoestima sería la constante comparación con los demás. Son personas que constantemente ven, como digo, lo bueno en el otro, pero son incapaces de percibirlo en ellos mismos y de que tienen la sensación de que las demás personas sí que logran sus sueños, logran con mucho más facilidad aquellos que quieren y ellas, sin embargo, sienten como que no consiguen eso que están deseando. Al final, como he dicho en otros vídeos, todo en la vida nos llega cuando tiene que llegar, cuando estamos realmente preparados para recibirlo y para que nos sucedan cosas buenas, también tenemos que poner nosotros de nuestra parte y hacer todo este trabajo interior porque hasta que tú no estés bien contigo y no tengas la autoestima sana, fuerte y realmente seas capaz de sostenerte a ti mismo, de ser feliz contigo y de entender que la felicidad está en ti, que no depende de nada externo, hacerte responsable de tu vida y trabajar y sanar todas estas cosas que tengas que sanar, pues es complicado que te llegue aquello que quieres porque todo empieza en nosotros. Cuando nosotros estamos bien, empieza a reflejarse en el exterior todo eso que queremos, pero primero se tiene que hacer este trabajo interno. Entonces, la baja autoestima es muy fácil reconocerla por eso, porque cuando tú constantemente te estás comparando con el otro, realmente hay algo que tienes que ver en ti. También te recuerdo que cuando tú eres capaz de ver algo bueno en la otra persona, eres capaz de verlo porque eso también está en ti. Lo que pasa es que no eres todavía consciente, pero si tú eres capaz de ver una cualidad en el otro, es porque esa cualidad la tienes y simplemente tienes que trabajar en ti para ser capaz de reconocerla. La autoestima implica sentirte cómodo contigo mismo, tanto estando en soledad como en la interacción con los demás. Se trata de llegar a sentir eso, que estás bien contigo y que te relacionas también bien con el mundo. Al final, una persona con una autoestima sana no significa que no tenga problemas o que no tenga dificultades, sino que se trata de que es una persona que es capaz de reconocer las debilidades y las inseguridades que tiene y trabajar para superarlas. Una persona con autoestima sana evidentemente no es perfecta y como digo, no es que todo le vaya bien, sino que es una persona que se ama a ella misma, que es consciente de las partes buenas y de las partes no tan buenas y trabaja, como digo, cada día y se enfoca en superar esos obstáculos y sabe que está dando lo mejor de ella y es resiliente ante los desafíos que la vida le presenta. Entonces, cuando eres capaz de reconocer esos desafíos que tienes, esas dificultades, pero tú sabes que estás trabajando día a día por superarlas, pues eso al final le da paz. Al final, una persona que tiene autoestima sana y que tiene su autoestima bien equilibrada va a tener, como digo, unas buenas relaciones con los demás, donde si hay algún tipo de desacuerdo va a ser capaz de llegar a una comunicación fluida y que sabe que los desafíos y los desacuerdos con otras personas pues no se lo toma de manera personal y lo que hace, como digo, es comunicar sin enfadarse, sino desde el respeto con el otro y eso hace al final que esta persona pues esté mucho más consciente de la vida, de ella misma y mucho más en la paz y en la tranquilidad, que al final es lo que todo ser humano como objetivo final busca en la vida. ¿Cómo podemos aumentar la autoestima? Pues en primer lugar es fundamental trabajar la mente, que es lo que siempre en este canal incito a que hagáis, que trabajéis en vosotros mismos y que realmente pues trabajéis en vuestra mente porque, bueno, ahí es donde surgen todas las ideas y todas las creencias que tenemos de nosotros mismos y al final tener una baja autoestima está muy relacionado con tener creencias realmente a lo mejor negativas que podemos tener de la infancia y esas creencias al final pues es bueno trabajarlas y ¿cómo podemos hacerlo? Podemos al final reprogramar las creencias. Para ello, pues habría que identificar, en primer lugar, cuáles son esos pensamientos negativos o que no te están beneficiando, que estás teniendo. Una vez que identifiques esos pensamientos o esas creencias que tienes arraigadas en tu subconsciente, pues se trata de cuestionar su validez. Puedes preguntarte, por ejemplo,
si es una verdad absoluta, si realmente eso que crees siempre ha sido así o con todo el mundo es así, y te darás cuenta al final de eso que tienes en tu mente como creencia, pues se va a tambalear porque vas a ver que cuando la cuestionas, al final no es una realidad, sino que es una ficción que tu mente te ha contado. Entonces, una vez que la cuestiones, se trata de sustituirlas por unos pensamientos que sean más positivos, más equilibrados y que te ayuden, digamos, al final a convertirte en tu mejor versión. Puedes empezar en el día a día, a lo mejor, a intentar ser consciente de estos pensamientos y cada vez que te surja un pensamiento negativo, puedes pararlo, ¿vale? Identificarlo y pararlo. Es lo que en psicología se llama la detención del pensamiento. Y para cambiar un poco el estado de ánimo o ese pensamiento, puedes acordarte de algún momento de éxito o de logro en la vida donde hayas conseguido algo que tú querías y si te identificas con ese momento en el que tuviste ese logro o ese éxito, seguramente tu estado físico, emocional y mental incluso va a cambiar y te vas a poner en una situación, en un estado donde te vaya a dar un mayor impulso para lograr eso que realmente quieres. La segunda cosa que podemos hacer para aumentar la autoestima y el amor propio sería reconocer tanto las fortalezas como las debilidades. Al final es lo que he comentado antes, que cuando tú tienes una autoestima sana, eres capaz de reconocer y aceptar en ti todas esas partes que forman, o sea, esas partes que eres tú, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Al final la autoestima no se trata simplemente de reconocer las debilidades y machacarte por ellas, sino que se trata de reconocer esas debilidades para poder mejorarlas y de reconocer las fortalezas para todavía potenciarlas más. Si hay algo en lo que eres realmente bueno, pues te animo a que sigas trabajando y sigas mejorando, porque al final todos somos únicos, todos tenemos cualidades y habilidades que son especiales para nosotros y que son, como digo, únicas, y cuando empiezas a trabajar en esas fortalezas y en eso que se te da bien, podemos conseguir realmente cosas extraordinarias. Y el tercer punto sería el autocuidado. Al final, nuestra vida es nuestra, ¿vale? Y tenemos que aprender a cuidarnos también a nosotros mismos. No solamente a los demás, sino que enfocarnos en cuidar de nosotros, porque para poder estar bien con los demás, como digo, primero tenemos que estar bien nosotros. Entonces, bueno, ya he hablado mucho del tema del autocuidado en el canal. Esto abarcaría distintos aspectos, desde la capacidad de saber decir que no a determinadas cosas, saber poner límites. Por supuesto, pues hacer cosas que realmente te hagan sentir conectada contigo, como pasar tiempo en la naturaleza, leer, meditar, o hacer aquello que realmente te guste y te apasione, bailar, todo este tipo de cosas que te hagan realmente disfrutar. También se trataría, por supuesto, de tener un entorno, como ya he comentado, que te impulse y te eleve, de alejarte de aquellas personas que no te estén haciendo bien. Y por supuesto tener hábitos saludables tanto en la alimentación como en el descanso, como en la rutina de ejercicio, ya que, bueno, nuestra vitalidad y nuestra energía son fundamentales para estar bien. Al final, cuando una persona no duerme bien o no se alimenta bien o no hace deporte y no se encuentra bien físicamente, pues eso le lleva también a tener pensamientos más negativos y a tener mentalmente una situación un poco más descontrolada o no tan saludable. Y cuando empezamos a hacer todo este tipo de prácticas, que te animo a que hagas este tipo de prácticas y que las incorpores en tu rutina diaria, pues empiezas al final a sentirte bien, a tener más energía, a encontrarte bien, a estar más feliz, y eso te lleva, pues como hemos hablado, a tener unos pensamientos más adecuados, un diálogo contigo misma mucho más positivo y al final pues te hace mucho más fácil lo que es el día a día, la vida, y desde ese enfoque pues podemos conseguir todo lo que queramos. Si eres una persona que te cuesta incorporar los hábitos a tu vida porque no lo hayas hecho, pues como siempre digo, empieza en pequeño, márcate objetivos o metas pequeñitas pero que sean consistentes y poquito a poco pues vas a incrementándolo hasta que al final pues eso se hace parte de tu vida. Así que bueno, espero que os sirva. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like, te animo a que suscribas al canal o a que lo compartas con alguien a quien le pueda resultar interesante y que me dejes algún comentario si ya practicas alguna de estas cosas en tu día a día. Como siempre, gracias por ser, gracias por estar, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo.